santo es el Señor. Mientras oramos para comenzar el pensamiento de hoy, vayan buscando en sus Biblias en el libro de Lucas. Vayan buscando el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Y saludamos a todos los hermanos de la New Jerusalem World Ministries, a todos los que estamos aquí presentes, a los que nos ven a través de las grabaciones. Y le pido a Dios que esta palabra llegue a lo más profundo de su corazón. Yo le pido a Dios que nos abra nuestro entendimiento. Señor, en esta hora abre nuestros ojos para que veamos. Abre nuestro corazón para que entendamos. Abre nuestros oídos para que escuchemos lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Padre mío, danos entendimiento. En humildad te pedimos, Señor, que humildemente nosotros podamos ver los misterios que tú tienes escondidos para los sabios y que te place mostrándonos a nosotros tus siervos, Señor. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ya que estamos en el último domingo de noviembre, que empieza ahora diciembre, y nos preparamos para celebrar el advenimiento, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador. Quiero empezar primero con este tema, asegurándonos de que nosotros sepamos bien para qué fue que vino Jesús. ¿Para qué fue que vino Jesús, verdad? En Lucas capítulo 4, los versos del 14 al 30, hay un evento muy interesante aquí, gloria a Dios, donde si ponemos atención vamos a ver para qué vino Jesús. ¿A qué vino Jesús? Comenzando, yo voy a empezar en el verso 16, usted puede leer el 14 en su casa, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. En el 16, vino a Nazaret, sabemos que es Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Interesante, ¿verdad? Dice él que él es un predicador. Seguimos en el 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos,
para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Que el Señor añada bendición a su palabra en nuestras vidas en esta mañana. Así que fíjense, hermano, esta historia es un poquito compleja, ¿verdad? Tiene unos versículos ahí como que se sale del tema, pero nosotros vamos a ver cómo Jesucristo entrelazó una cosa con la otra. Y esta historia tiene mucho que ver con la perspectiva que nosotros tengamos de Jesucristo. Esta gente tenía una perspectiva de lo que iba a ser el Mesías, ¿verdad? Esta historia tiene mucho que ver con las expectativas que nosotros tenemos de Jesús, con las expectativas que nosotros tenemos con lo que nosotros queremos que Jesús haga, con las expectativas que nosotros queremos que Jesús sea, ¿verdad? Cómo queremos que se relacione con nosotros, las expectativas que tenemos de cómo Cristo se tiene que relacionar con nosotros, o cómo esperamos que Él se relacione con los demás. Estas son preguntas fundamentales. ¿Qué expectativa tengo yo en cuanto a Jesús? Yo siempre les he dicho y les recuerdo en esta mañana que todo el mundo se ha creado su propia imagen de lo que es Dios y se ha hecho una expectativa de lo que es Dios, y como esperan que Dios se comporte según su expectativa, por eso es que Dios le falla o no le falla a la gente que se ha creado su propio Dios. Pero nosotros que le servimos al Dios de la Biblia, deberíamos saber qué esperar de Dios. Y esta gente que tanto que estudiaba en la sinagoga la palabra de Dios, tenían unas expectativas de lo que se supone que fuera el enviado de Dios, ¿verdad? Y nosotros vemos aquí también en lo que Cristo habla, vamos a ver tres diferentes tipos de palabras. Estaban las palabras de gracia, estaban las palabras desafiantes, y aunque usted no lo crea, las palabras que nunca llegó a decir. Las que nunca llegó a decir. Así que en el verso 22 nosotros podemos ver que todos daban buen testimonio de Él. Después que lo escucharon hablar y después que lo escucharon decir, el Espíritu de Dios está sobre mí y me envió para dar, ¿verdad? Y menciona para todo lo que vino, ellos estaban maravillados, se maravillaron, dice, y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Así que, ¿cuáles fueron las palabras de gracia? La primera parte de las palabras de gracia son el texto que él leyó. El texto que él leyó, que era citando a Isaías en capítulo 61, ¿verdad? Y la escritura que él escogió, dice la palabra del Señor que le dieron el rollo, que le dieron el libro de Isaías y que lo abrió y leyó ese texto. Nosotros no sabemos si se lo dieron todo enrollado y él tuvo que buscarlo, o nosotros no sabemos si fue que se lo dieron y cuando él lo abrió ahí estaba. Pero qué lindo, como quiera que haya sido. Acuérdense que antes eran unos rollos, no era un libro así organizadito como nosotros lo tenemos en capítulos y números. Él tenía que buscar ese lugar. Pero cuando él leyó eso, esas eran palabras de gracia. El texto escogido para él leer desde el púlpito, parado en la sinagoga, eran las palabras de gracia. Y lo importante es que Cristo leyó este pasaje, una obra hermosa, y fue una palabra de promesa. El tiempo de del tiempo de la venida del Mesías era la promesa de que venía un Mesías. Y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, el Mesías viene en toda la plenitud del Espíritu de Dios y viene a hacer lo que el Espíritu de Dios le envía a hacer. Y vino a proclamar las buenas noticias. Esas eran las palabras de gracia. Les tengo buenas noticias. Viene un Mesías. Wow. Y decía, vengo con buenas noticias. Hermano, eso es el Evangelio. El Evangelio es las buenas noticias de que no todo está perdido. Las buenas noticias de que Dios tiene promesas para con nosotros. Las buenas noticias de que hay vida eterna para todo aquel que ama al Señor. Las buenas noticias que hay un gran día del Señor, que es el día que Él se manifestará y los hijos de Dios se manifestarán.
sea, las buenas noticias del Evangelio. Gloria a Dios. Y Él le traía esas buenas noticias. Y todos nosotros necesitamos buenas noticias, ¿verdad? Que en estos días hay tantas malas noticias. Yo le voy a decir una cosa. Tanto así que yo he dejado hasta de mirar las noticias. ¿A ustedes no les ha pasado eso? Que como que ya, no aguanto más, no quiero verlas, las apago y hay veces que mis hermanos me llaman o mis hijos, mami, ¿estás viendo las noticias? No. Tú sabes, porque yo las escucho una vez al día. Yo me acuerdo, no me quiero ir muy lejos porque tengo poco tiempo, pero yo me acuerdo cuando yo era muchachita, daban las noticias a cierta hora. Y si te la perdiste hasta el otro día. Ahora es todo el día. ¿Qué es eso? Y la gente si fuera porque se quiere informar para cuidarse, para cambiar su proceder, no, pero es para enterarse, tú sabes, para que nadie me lo cuente. Es para que nadie me lo cuente. Y tú le dices a alguien, ¿tú supiste? Oh, sí, yo lo sabía, todos lo sabían. Bueno, rewind, volviendo a lo que te truje ya. Todos necesitamos buenas noticias, todos necesitamos. En el mundo en que vivimos hoy hay tantas malas noticias, pero Cristo dijo, vengo a traerles buenas noticias, para traerle las buenas nuevas a su pueblo, para traerle las buenas noticias a los pobres, para traerle las buenas noticias a los ciegos espirituales, para traerle las buenas noticias al cautivo, para traerle las buenas noticias al oprimido. Mira, estás depresivo, tienes ansiedades, Cristo vino a traerte buenas noticias a los oprimidos, buenas noticias a las personas, a todas las personas, a grandes, a pequeños. Gloria a Dios. Y vino porque fue enviado por el Padre. ¿A qué vino Jesús? Pues vino porque fue enviado por el Padre. Y vino con una misión. Gloria a Dios. Vino porque fue enviado, vino porque nosotros estábamos atrapados en nuestros delitos y pecados, gloria a Dios, y vino para prometernos la liberación, para libertarnos, para redimirnos, para recuperarnos, para recapturarnos, aleluya, para rescatarnos del que nos había secuestrado. Gloria a Dios, aleluya. Esa es la promesa de la redención, hermanos. La promesa de la redención. Y aquí estaban las palabras de gracia, las pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga. Gloria a Dios. Eran palabras que han sido para todos nosotros esperanza. Y para ellos, si hace mucho frío, alguien que controle los aire acondicionados, que veo que las hermanas están. Gloria a Dios, aleluya. Vive Jesús. Estas palabras nos traen esperanza, hermano, y a ellos también les traía esperanza, porque ellos sabían qué era lo que estaba leyendo Jesucristo. Ellos conocían las escrituras del libro de Isaías. Eran palabras de anticipación, porque ellos estaban esperando al Mesías, aleluya. Y hoy esas escrituras también para nosotros son esperanza. Gloria a Dios. Porque Él dijo, hoy se cumple estas escrituras que habéis oído, se cumple delante de ti. Wow, y ellos se maravillaron. Así que reaccionaron y se maravillaron. ¿Sabes qué? Que la palabra del Señor nos dice que ellos dijeron que se maravillaron por las palabras de gracia que le estaba diciendo, y de una vez como que dijeron, ¿y este no es el hijo de José? Ahora fíjense, yo no quiero que ustedes vean que ellos estaban haciendo esa pregunta como este es el hijo de José. No, al contrario, le dijeron, wow, el Mesías, el vecino de nosotros, al que nosotros conocimos, este es el hijo de... Ay, qué bueno, gloria a Dios. Ahora cuando llegue al poder, a nosotros nos va a tocar bastante cositas buenas, porque nosotros somos del barrio. Ustedes saben que eso pasa con los políticos, ¿verdad? Que cuando nosotros conocemos a alguien en la política nos alegramos mucho, porque algún día si necesitamos que nos den, en Puerto Rico dicen una pala, ¿sabes? Pues sabemos a quién ir. Esa fue la reacción de esta gente. Ellos dijeron, wow, el hijo de José es el Mesías. Una de las cosas que aprendemos los predicadores, o todos los que se paran enfrente de un grupo,
es que no todo el tiempo, todo el mundo está pendiente o enganchados a las palabras que nosotros estamos diciendo. Nosotros vemos los pellizcones, los codazos, nosotros vemos las pasaditas de menta, de agua, cuando se distraen, cuando se nos duermen, todo eso uno lo ve, ¿verdad? Y esta gente a lo mejor estaba un poquito así porque Jesucristo los estaba observando, porque dice que él lo leyó y después le entregó el rollo al ministro y después fue y se sentó. Y todos se le quedaron mirando y él los miró como quien dice, estos quieren un poquito más. Pues aquí te va. Qué lindo es el Señor. A mí me encanta Jesucristo, ¿verdad? Así que sabemos que ellos querían que ese Mesías, si él era el Mesías, si verdaderamente se había cumplido la promesa ahí, nos salvamos, decían ellos, nos salvamos. Ahora podemos hacer, él puede hacer lo que nosotros necesitamos que él haga. Así funciona esto, ¿verdad? Pero Jesucristo les deja saber inmediatamente, tus expectativas están equivocadas. Tus expectativas son incorrectas. Jesús sabe lo que estaban pensando y Jesús sabe lo que tenían en su corazón y comenzó unas palabras, después de que comenzó las palabras de gracia, ahora vienen las palabras desafiantes. Y dice en el 23, él les dijo, sin duda me diríais este refrán, médico, cúrate a ti mismo. ¿Ves? Basado en esto es que yo llego a la conclusión de que ellos dijeron, wow, tenemos médico. Entonces ellos me empezaron a decir, bueno, pues entonces ahora todas esas destrezas que tú tienes, todas esas habilidades, todo ese poder, hazlo aquí, ¿verdad? Médico, cúrate a ti mismo. Si tienes la capacidad de curar, pues cúrate y cúranos. La sanidad debería comenzar en casa, pensaban ellos, ¿verdad? Eso era lo que significaba ese proverbio, médico, cúrate a ti mismo. Ustedes saben que nosotros también tenemos un dicho que decimos, en casa de herrero, cuchillo de palo. Cuando nosotros sabemos que si eres herrero, pues deberías tener por lo menos un cuchillo de hierro. ¿Verdad? Y eso era lo que ellos querían decir con eso. Jesús sabía que era lo que había en sus corazones y le citó ese proverbio. Y también ellos decían, lo que has hecho en otro sitio, ahora hazlo aquí, ¿verdad? Y nosotros sabemos que él en Capernaum sacó fuera demonios y sanó a todos los enfermos. Y ellos esperaban beneficiarse de todo eso. Él había sanado, pero Cristo entonces sigue hablándoles. Así que piense que si tuviera ustedes todas las expectativas de todas estas enfermedades que pudieran ser sanadas, nosotros... espérate, estoy hablando muy rápido. Ustedes saben que nosotros sabemos que el Señor sana. Y el Señor tiene el poder de sanar a todo el mundo. Y que si eso fuera así solamente porque esa es tu expectativa, él se pasaría por los hospitales, pasando por los pasillos y no hubiera enfermo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que Dios tiene propósito en todo lo que hace, y por eso es que en algunos sitios él sana y en algunos sitios no sana. Nosotros sabemos que en Capernaum él libertó a los endemoniados, pero también sanó a los enfermos, pero en este momento le estaba diciendo a ellos, pero a ustedes no. Por eso le dijo el otro proverbio en el 24, y le dijo, de cierto os digo que ningún profeta ejerce su propia casa, en su propia tierra. Así que en otras palabras él está diciendo, van a estar decepcionados conmigo. Lamento decepcionarles. Y ahí entonces donde él le menciona a Elías, a Naamán, ¿verdad? A Eliseo, y él le dijo, en el pueblo de Israel hubo un tiempo donde hubo mucha hambre y Dios alimentó a la viuda de Sarepta, que no era israelita, era gentil. En otro tiempo había muchos leprosos y Dios sanó a Naamán, el sirio, no era israelita, era gentil. Y eso, ahí fue donde se enfurecieron ellos. Con una mano se maravillaban con lo que él decía, en la otra mano no les gustó cuando Cristo los desafió y les dijo, si yo fuera Cristo, ¿verdad? Diría, ¿y ustedes qué se quedan mirándome? Porque lamento decirles que si ustedes no
se arreglan, porque eso era lo que, si ustedes siguen como van, no van a ver los milagros que ustedes están esperando. Porque ellos dirían, Dios trabaja, tú sabes, nosotros sabemos que Dios trabaja con alguna gente sí, con alguna gente no. Dios tiene misericordia con quien quiere tener misericordia. Pero esta buena noticia es para todos. Es para todos. Y él hizo el desafío más profundo al usar los pasajes históricos de su propia vida, porque esto que él estaba mencionando era la historia de ellos. Ellos sabían lo que Cristo le estaba tratando de decir. Ellos lo sabían y luego implícitamente les estaba dejando saber que Israel estaba bajo escasez y en dificultades por culpa de su pecado. Por culpa de su pecado. Así que este predicador, este hijo del carpintero que se crió con nosotros aquí en la sinagoga, nos viene a decir que él es el enviado de Dios, pero que nosotros por estar en pecado no nos va a tocar nada de esto. ¿Ustedes se imaginan cómo se puso esa gente? Bueno, no nos tenemos ni que imaginar. La palabra del Señor nos dice que lo querían matar. Lo querían matar. En Lucas 11, también, solamente se lo voy a mencionar, también Jesús le hablaba a los oyentes y le decía generación malvada, y luego usa el ejemplo de Jonás, y usa el ejemplo de Jonás que fue y bendijo a Nínive, que era un pueblo pagano y gentil y maltrataba a los cristianos. También les mencionó ¿cómo se llamaba? La reina de Sabá. No me acuerdo. La que bendijo Salomón con todos los bienes, ¿verdad? Y al leerlo rápidamente, nosotros no lo podemos entender si lo leemos así rápidamente, pero si profundizamos, entonces podemos ver que Cristo le estaba tratando de decir, no voy a cumplir con sus expectativas. No voy a cumplir con las expectativas. Y los que le escucharon, que estaban escuchando las enseñanzas de Jesús en aquel momento, se enojaron. Jesús no iba a hacer lo que ellos querían que él hiciera. Jesús no baila al son que le toca a nadie. Y si nosotros tenemos una expectativa errónea de nuestro Señor, por eso es que como Él no baila el son que nosotros le tocamos, por eso es que nos decepcionamos, por eso es que nos apartamos, por eso es que siempre estamos diciendo, no, es que me fallaron, es que aquel hermano me falló, aquel pastor me falló. No, es su expectativa lo que le falla. La expectativa que usted se hace de la gente y de Dios es errónea. Y cuando Dios nos habla, cuando Jesucristo nos habla y nos dice a qué vino, y no es de acuerdo a sus expectativas, usted tiene dos opciones. Una, usted podría cambiar su expectativa y aceptar lo que realmente es Jesús y a qué vino Jesús, o puede rechazarlo. Puede rechazarlo, porque Él no iba a cambiar lo que Él vino a hacer, ungido por el Espíritu de Dios, enviado por Dios, para complacer a la gente. Entonces se levantaron para matarlo. No salieron diciendo, no es que es buen, o sea, ellos no salieron diciendo, wow, qué buen servicio hubo, o wow, no, qué feo estaba esa predicación. No, ellos salieron a matarlo. Se negaron a escuchar lo que Cristo le estaba diciendo. Y hermano, este evento de Cristo decir a lo que vino, de la gente escucharlo, de la gente no llenar sus expectativas porque ellos se habían hecho su propia expectativa de lo que iba a ser el Mesías, de la gente de maravillados a enojados a criminales. La gente se te vira en un instante. ¿A ustedes no le ha pasado eso? Que uno dice, Dios, pero ven acá. Bueno, déjame digerir esto. Todavía, la gente se le vira así. A Cristo le pasó eso muchas veces. Queriendo matarlo, lo llevan casi hasta despeñarlo me imagino que en un risco donde estaba hecha la ciudad. Y él pasa por en medio de ellos y se va. Hermano, ese es el Evangelio. Fíjese en la historia del Evangelio. Jesucristo vino a darnos las buenas noticias
paz para con los hombres, o sea, la reconciliación de los hombres para con Dios, y lo quieren matar, y llega a la cruz del Calvario, pero resucita y pasa y se levanta. Aleluya. Ahí vemos el Evangelio. No sabemos exactamente cómo se lo arregló para atravesar a través de la gente. Nosotros sabemos que pudo haber sido un milagro, que se desapareció aquí, apareció aquí, o simplemente ellos se congelaron y él pasó, o simplemente él se volteó y le pasó por entre medio, y ellos estaban tan enfuscados en irlo a matar que ni siquiera se dieron cuenta que por ahí pasó Jesús. Usted sabe cuántas veces yo conozco gente que ni se dieron cuenta que por aquí pasó Jesús, que Jesús pasó por su vida y ellos ni cuenta se dieron. Wow. La tragedia de este texto es que después de esto, Lucas, en todo su libro, no vuelve a registrar que Jesucristo volviera a Nazaret a hablarle. Se la perdieron. Por eso le digo, la palabra de gracia, la palabra desafiante y la palabra que ni siquiera dijo. Se perdieron las palabras de Dios, de Jesucristo. Así que, ¿cuáles son sus expectativas de Jesucristo? ¿Para qué vino Jesucristo? ¿Por qué nosotros celebramos las Navidades? ¿Por qué nosotros celebramos el advenimiento? Que no se nos olvide que Él vino para dar buenas noticias a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar la libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos espiritualmente, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y cuando Jesucristo se levantó en las nubes para sentarse a la diestra del Padre, nos dejó a nosotros ese encargo. Ahora vayan ustedes. Y nosotros como iglesia no se nos puede olvidar que somos iglesia. Y nosotros como iglesia no nos podemos olvidar de que tenemos que evangelizar, que tenemos que llevar esta buena noticia. Así que vayan pensando en sus resoluciones para el año que viene, que ya está a la vuelta de la esquina. Vamos a evangelizar. Llenémonos del Espíritu Santo y de Dios y salgamos a evangelizar. ¿Verdad? Gloria a Dios. Las buenas noticias para todos los que quieren escuchar la voz de Dios. Hay buenas noticias para todos, hermanos. Para los que queremos reconocer al Mesías como el Salvador. Hay buenas noticias para todos los que en su muerte, en la muerte de Jesús, entienden que hubo y hay perdón de pecados. Esas son las buenas noticias. Gloria a Dios. Y que Él es el proclamador de esa buena noticia. Wow. Yo cuando estaba estudiando esto, digo, Cristo era primeramente fue predicador. Y alguna gente dirá, más predicadores. A nosotros no nos hacen falta predicadores, a nosotros milagro es lo que nos hace falta. Milagro es lo que nosotros queremos ver. Pero ¿sabes lo que le dijo Cristo? Los hay y Dios los hace. Pero si tus expectativas están incorrectas, no contigo. Si no te ubicas, no las vas a ver tú. Eso era lo que Cristo nos estaba enseñando en la sinagoga. Alguna gente diría, nosotros lo que queremos es milagro. Y no más predicaciones, pero yo le voy a decir una cosa. Las noticias se dan predicando. Las buenas noticias. Y todos nosotros debemos ser predicadores. Para este tiempo ya todos nosotros deberíamos ser maestros de la palabra. ¿Cuántos de ustedes están sentados allí diciendo, eso lo había oído yo antes? Eso lo había oído yo antes. Esa predicación ya yo lo había oído, o yo conozco ese. Pues entonces, ok, ahora vaya y predique. Es verdad, muchos de nosotros lo hemos oído antes, pero entonces lo importante es ahora ir y pregonar las buenas noticias del Evangelio. Escucharemos las palabras de gracia que nos ofrece el Señor cuando recibimos las buenas noticias. Escucharemos las palabras desafiantes que nos hace el Señor cuando recibimos las buenas noticias. O cerraremos nuestros oídos y no la escucharemos más. Los verdaderos cristianos adoran, los verdaderos cristianos se maravillan de la verdad,
Los verdaderos cristianos entienden el propósito del Evangelio y de Dios. Se maravillan de la verdad esencial que Jesucristo vino a salvar. Que Jesucristo vino a salvar. Él nos dio en otros muchos pasajes, nos dijo a qué no vino. Por ejemplo, él dijo, yo no vine a abolir, a eliminar la ley. Yo no vine a ser servido, ¿verdad? Yo vine a servir. Y él nos dice en muchos otros pasajes a qué no vino. Hoy estamos hablando a lo que vino. Y el encargo que nos dejó a nosotros. Y eso es importante que lo sepamos antes de que empiece ahora las fiestas navideñas. Que no se nos olvide, porque es que nosotros celebramos el advenimiento de Jesucristo. Por lo que vino, ¿verdad? Y las expectativas que nosotros tengamos de nuestro Dios estén bien fundadas y no mal infundadas. Nosotros los cristianos nos maravillamos de saber que Él salva y que Él es el que sostiene nuestra vida. Nosotros nos maravillamos de saber que en su gran plan de salvación y de redención, Él quiere contar con nosotros. Él no nos necesita, somos nosotros los que lo necesitamos a Él, pero Él quiere contar con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Gracias a Dios que Dios envía predicadores, que envía evangelistas, que envía a los hermanos a pregonar las buenas noticias, que nos envió al predicador de predicadores, porque Él dijo que Él vino a pregonar la libertad. Y pregonar, hermano, es gritarlo en voz alta. O sea, es decirlo, es anunciar, ¿verdad? En nuestros países se nos permite predicar con altoparlantes, ¿verdad? Es más, hay gente que monta altoparlantes encima de los carros. Y por ahí y de vez en cuando yo veo unas personas por aquí predicando que aunque están en un error recio, yo digo, wow, admiro la fidelidad, que dentro de su error, lo fiel que son. Y están en las calles predicando, ¿verdad? Y nosotros que decimos tener la verdad, que decimos que entendemos la misión, estamos muy cómodos. Vamos a orar, gloria a Dios. Así que recordemos que Cristo vino, como dice el verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Bendecimos tu nombre. Señor, concédenos que no endurezcamos nuestro corazón. Que escuchemos la palabra del predicador por excelencia. Que no nos atrevamos a exigirle cosas a las cuales Él no vino a hacer, sino aquellas que vino a hacer. Que nuestros corazones se ablanden y aceptemos que Jesús nos dice realmente lo que necesitamos. Y que Jesús, con sus palabras desafiantes, nos dice en la condición en que nos encontramos. Padre eterno, que lo aceptemos. Señor, estamos agradecidos por tu palabra. Estamos agradecidos por la forma en que nos llega. Estamos agradecidos de que Jesús vino como el gran predicador de las buenas noticias. Gracias, Señor, porque vienes a darle vida a los pobres, a libertar al cautivo, a sanar los corazones quebrantados, a darle vista a los ciegos y a predicar, Señor, el grandioso día en que tú vienes, Señor. Que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, Padre, que nos haga nueva criatura. Gracias, Jesús, que nos diste, Padre mío, una vida nueva para nosotros vivir diferente. Gracias, Jesús, porque se nota que pasaste por aquí. Que la gente vea que tú has pasado por nuestra vida. Que no nos quedemos igual, Señor. Oramos, Señor, para que nuestras expectativas estén en ti, Señor, en lo correcto y de acuerdo con tu voluntad, Padre eterno. Confiando siempre que tú has hecho y haces lo que viniste a hacer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
este es el momento en que cada quien tiene que mirar su vida y ver si sus expectativas están en coordinación con las expectativas de nuestro Señor. Y si en este momento nos hemos dado cuenta que creemos que Él nos falla porque Él no hace lo que nosotros queremos que Él haga, pero nos damos cuenta que hace exactamente lo que dijo que vino a hacer. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Nunca nos ha fallado. Siempre hace y ha hecho lo que Él prometió que vino a hacer. Aleluya. Gloria a Dios. Termino con esto. Leo otro texto bíblico, pero no lo tienen que buscar. Dice, y creo que está en Juan. Mira, no apunté el texto bíblico. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que en su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué lindo, ¿verdad? Así que Él vino a hacer la voluntad del Padre, a decir las palabras de su Padre, para que nosotros le aceptemos. Nos ponemos de pie para ofrendar, para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, para dar con un corazón alegre porque sabemos que no lo hacemos ni por obligación ni por necesidad, lo hacemos por gratitud. Gloria a Dios. Lo hacemos porque hemos entendido la palabra de Dios. Gloria a Dios.